Minutos. Sí, uno de los temas que el presidente de la República se ha impuesto como prioritarios está enfrentar la situación de la Araucanía. Algunos le llaman la crisis de la Araucanía, otros le llamarán de mil maneras, pero sabemos a qué nos referimos: a la multidimensionalidad de una región, o de los problemas de una región que se ha demostrado en la evidencia atrasada y que congrega mucha atención. Y el presidente ha decidido poner ahí como intendente a un exministro del área de Agricultura, pero una persona cercana a él, y está con nosotros aquí, sin más presentación, Luis Mayol. Gracias por estar sentado. ¿Y qué haces en Santiago, Luis Mayol? Gracias por la invitación. Intendente, gracias por estar físicamente aquí. Eso, ¿por qué en Santiago? ¿Tiene mucha pega de Santiago al principio esto también? Sí, lo que pasa que, como bien dices tú, a ver, el encargo es bastante importante que nos hizo el presidente, por lo tanto hay que estar interactuando con ministerios, con ministros permanentemente. Y ahora tengo una reunión a las 10:30 de la mañana con el ministro de la Vivienda, precisamente porque tenemos 3 proyectos muy grandes que están un poco detenidos en la ciudad de Temuco, y el Serviu es el que tiene que digamos, financiar parte de ello, además de los fondos regionales. Entonces tengo una reunión con Cristian Monker a ver cómo echamos a andar esas cosas. ¿Tiene llegada VIP con el gabinete, habiendo sido ministro? Debe provocar un poquito de envidia. Los intendentes, no todos los intendentes tienen ese fast track. Bueno, es que es verdad, pues bueno, los conozco a todos, digamos, no solamente por haber compartido con ellos un gabinete, sino que después seguimos compartiendo. Nosotros, el gabinete que integró el primer gobierno del presidente Piñera, seguimos juntándonos permanentemente. Mantuvimos la amistad, el contacto. El grupo WhatsApp, entiendo. El grupo WhatsApp, y además viéndonos mucho, incluso en la casa del presidente nos invitaba a veces cuando había partidos de fútbol. Ahora, pero más allá del acceso, porque pero es importante el acceso en la política. Sí, distinto cuando tú te conoces y empiezas de otro punto de la reunión. Y ayuda, sin duda. Y en ese sentido, tal vez. Relaciones humanas, al final. Y ¿te acuerdas que era lo que nosotros criticábamos cuando decía que nadie se repite el plato? Y la crítica a la repetición. Nosotros éramos partidarios absolutamente de la repetición. Pero a mí, me ha tocado conocer a intendentes y verlos más en Santiago de lo que uno se imagina en los últimos muchos años, digamos. O sea, la verdad que lamentablemente ese viejo de refrán argentino que dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, aquí se plantea que Dios está en todas partes pero atiende en Santiago, así que es una duda, pero en ese sentido, intendente, usted no sé si tenía información, si había conversado con el presidente, pero usted se preparó bastante, usted dio bastantes vueltas por la Araucanía desde fines del año 2010, desde los últimos meses del 2017, ni qué decir el verano. Usted tiene una idea bastante clara de lo que está pasando ahí, porque recorrió mucho, se lo vio por muchos lugares de la región. Bueno, hace 35 años que yo dando vueltas por la Araucanía. Pero ¿verdad? Este año fue... Sí, lo que pasa es que... bueno, no me haga arreglar la cuenta. yo tengo actividades hace mucho tiempo allá. Y actividades no es de veraneo. Realmente son productivas que me he dedicado. Además, cuando estuve en la Asociación Nacional de Agricultura, acuérdate que me tocó a mí terminar con la unidad gremial. Y con esos gremios del sur tuve mucho contacto en forma permanente, los gremios en general. Posteriormente también con la CPC ya estaba el conflicto mapuche, que se llama mal llamado conflicto mapuche, el conflicto de la Araucanía. Y después como ministro nosotros le dimos mucha importancia dentro del Ministerio de Agricultura. Fíjate que con INDAP llegamos a atender 1.800 comunidades. Se iba permanentemente a la Araucanía. Y después seguimos en contacto, un contacto más gremial. Y esto no fue nuevo, se lo llevamos conversando con el presidente por lo menos un mes y medio antes de asumir. De que iba a ser esta la tarea claro, porque era una de las tareas, uno de los pilares. Pero se mira distinto en la región cuando se sabe lo que se va a hacer. Sí, claro. ¿Y qué de distinto encontró? ¿Cuál fue su diagnóstico respecto a qué es lo que hay que hacer como intendente? Un tema que además hay 3 o 4 ministros involucrados, no es simple. Sí, estaba bastante eso diseñado. Sí, las sorpresas que me encontré fueron de otro tipo, más bien administrativas. Que me encontré con una intendencia y un gobierno regional muy amarrado en lo que dice relación con los cargos de confianza, ¿ya? Cuando tú te encuentras con los 4 o 5 asesores de confianza del intendente, del exintendente, absolutamente amarrados con los contratos recién renovados, ¿ya? Entonces para tú hacerte espacio te cuesta mucho. Los directores de servicio, que son fundamentales, igual. Entonces, eso es una complicación, hay que solucionarlo de alguna forma. ¿Cómo se resuelve eso?
se está resolviendo, primero hablando con ellos y haciéndoles ver que cambió el gobierno, que hoy día tenemos otro gobierno que ganó con otro programa y para poder aplicar ese programa, quien representa al presidente de la República necesita gente de su confianza y que esté convencida que ese es el programa que hay que Yendo a la aplicar. práctica, Luis Mayol, ¿se indemniza, se les cambia de lugar o se les hace comprometerse en trabajar junto al nuevo intendente? Hay algunos que lo han hecho, como lo hicimos nosotros en esa época, que han renunciado voluntariamente porque saben que no corresponde, que eso era la práctica que existía en Chile, los cargos de confianza se ponían a disposición. Y otros va a ver que se están haciendo el análisis de los contratos en detalle, ¿ya? Y bueno, lo que corresponde hacer es que hacer. Hay algunos que se asimilaron por un fallo de la Corte Suprema a la ley laboral común. Cuando ya se han renovado 2 veces, o sea, para la tercera renovación, se entiende que hay una permanencia. Hay que indemnizar. Y ahí se interpreta como una señal el hecho de que en el caso de los abogados de la Intendencia, que leí que se varios artículos el fin de semana al respecto, hay optado por seguir trabajando con ellos, es una cosa por otra, digamos, para decir, miren, la verdad es que yo aquí no vengo a arrasar. Por ejemplo, con los abogados voy a seguir trabajando, pero no con el resto de los asesores. No, ¿sabes lo que pasa, Consuelo? Que hubo una ¿te acuerdas? Una señal, una noticia que los abogados que habían intervenido en un momento determinado no habían actuado correctamente o se les habían vencido unos plazos. Pero esos abogados los cambiaron. ¿El propio gobierno anterior? Claro, en el gobierno anterior. Y colocaron unos abogados que yo no los conocía mayormente, pero cuando llegué me preocupé de entrevistarme con ellos y me di cuenta que eran muy buenos abogados que estaban llevando muy bien los juicios. Incluso el asesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosillo, opinó exactamente igual después de analizar cómo estaban llevando las causas. Realmente comprometido. Incluso el que está llevando la causa Lusinger, el abogado Reinaldo Soriano, lo acaban de nombrar abogado integrante de la Corte. Y lo están haciendo súper bien, entonces no había necesidad de cambiarlo. Sí vamos a reforzar ese equipo con un par de abogados más que tienen experiencia, pero un poco más de terreno. Nosotros queremos darle una atención y un apoyo inmediato a las víctimas. O sea, casi exagerando que cuando lleguen los carabineros llegue también un abogado y ojalá un psicólogo. Hablábamos hace un ratito de cómo el gobierno del presidente Piñera tiene que llegar, o ha planteado que quiere llegar a ciertos acuerdos. Y hablamos de la infancia, que va a ser un tema importante en el día de hoy, porque se instala la comisión para trabajar en la infancia, y que la Araucanía también estaba en esa línea, y con el ministro Alfredo Moreno, pero ¿qué sucede? Que cuando el presidente va para allá, lo que queda instalado es la reforma de la ley antiterrorista. Entonces sale el exintendente, actual senador Huenchumilla, diciendo que hay puro garrote y que es terrorífico. Y que es terrorífico también esa que palabra. No es de terrorista, utilizó. que es terrorífica. Terrorífico, sí, que era terrorífico el anuncio. Pero hay un punto, porque la verdad es que cualquier reforma de la ley antiterrorista captura la atención, ¿verdad? Entonces, si uno va a la Araucanía y pone el anuncio ahí, la verdad es que se convierte como en un foco y dice, el gobierno de Sebastián Piñera en realidad lo único que le interesa es apuntar con el dedo al movimiento mapuche. Sí, no. Mira, lo que pasa es que la reacción de Francisco Huenchumilla fue muy, fue muy rápida. Yo creo que no alcanzó la reacción a estudiar de qué se trataba. Yo Francisco Huenchumilla lo conozco, le tengo mucho respeto, es un buen abogado, estudioso, y si hubiese leído bien de qué se trata, no habría emitido el juicio que emitió. Yo le diría que después lo siguió emitiendo. Porque sí, bueno, pero un par de días después. Es que yo me reuní con él y me habla de Piñera vino con el garrote. Sí. Parece bueno, que de ahí ya había leído. O sea, Huenchumilla es una cosa, una cosa en público y otra en privado. Pero no se va a tener para qué quemar a lo bonzo por esta ley, porque resulta que es una ley que tiene los estándares internacionales. Esto se está equiparando a los países democráticos más desarrollados. Esta ley no tiene nada raro y además se va a tener que discutir y aprobar en el Parlamento. Si estamos en un país democrático. Así que lo único, y además lo que le decía yo a Francisco, pero sí, el terrorismo, a lo mejor en la Araucanía hay más hechos terroristas, pero sí, esta ley es para toda la República de Chile. Sí, terrorismo es cuando alguien pone una bomba en el metro, ¿no es cierto? El terrorismo es precisamente lo que ocurrió en la Araucanía cuando queman una iglesia con la gente adentro. Si eso es lo que estamos hablando, si no estamos hablando de la delincuencia común, la delincuencia común se trata con la ley común. Pero la ley antiterrorista hoy día es tan subjetiva su definición que es imposible tipificar un delito como terrorista casi en Chile. Ya, pero es un hecho político plantear esa ley para todo Chile en Temuco.
Porque también uno podría haber esperado que para Temuco lanzara la mesa de desarrollo social, porque sabemos que también hay problemas sociales fundamentales, o que en Temuco se lanzara la ley de inclusión de las lenguas, o reconocimiento constitucional de los distintos pueblos originarios, que los hay a lo largo de todo Chile. Pero se eligió esto, y eso es un hecho político que no hay que, más que cuestionar o no cuestionar, hay que analizar por qué se hace eso. Fue una de las cosas que se anunció. Se anunció también el plan que tenemos que desarrollar con el ministro Moreno de aquí al mes de septiembre, que es precisamente abarca todos esos tópicos que tú acabas de nombrar. Pero la ley antiterrorista, hay que reconocer que es donde más hechos terroristas existen hoy día en la Araucanía y donde la gente está más intranquila. Si el 63% que recibió apoyo el presidente Piñera no es por nada, es porque la gente está intranquila, esto es casi un grito pidiendo que esto se ordene de una vez. La gente quiere progresar, quiere hacer sus cosas. Fíjate, Matías, que la Araucanía hoy día es la región que menos crece en Chile. Es la que tiene el índice de desempleo más alto, un 8,4%. La pobreza es un 24% y en Chile promedio es un 11%. ¿Ya? Entonces, la gente está complicada, está desesperada, la inversión está... con esta imagen que se ha creado del conflicto mapuche en la Araucanía, porque además eso está mal. La gente que no está en la Araucanía cree que ir a la Araucanía hoy día es casi como ir a Siria. ¿Eh? ¿Quién va a invertir? Y no es así. Si la violencia, la delincuencia está localizada y focalizada en ciertos lugares totalmente determinados, y los actos terroristas también no son todos, son algunos que están plenamente identificados. Entonces, queremos cambiar la imagen para que la gente vuelva a invertir, se vuelva a desarrollar, porque hay un potencial ahí salvaje, agrícola, turístico. Con el cambio climático ya hay 9, 10 especies que se pueden producir ahí mejor que en casi la zona central. Ahora, pero intendente, su discurso no es muy distinto del discurso que le hemos escuchado a todas las autoridades regionales o dedicadas al tema en los últimos 10 años. Que es básicamente una suerte, no se me ocurre un término sinónimo, pero no se lo tomo literal, minimizar el problema. O ponerlo, desde su perspectiva, ponerlo en la perspectiva correcta. Hay que decir, mire, esta es una región que funciona, una región que sigue estando. Pero hay un dato objetivo, y que es que por muy localizados que estén los grupos violentos, generan acciones muy violentas, ¿sí? Que cada día, que además son incrementales, como la otra vez nos decía una autoridad en privado, una autoridad del gobierno anterior nos decía en privado, que además con datos muy concretos, que es que mientras los señores de la Operación Océano, de la Operación Huracán, estuvieron presos, bajó el número de actos terroristas en la Araucanía de manera a cero, prácticamente a cero. O sea, hay datos que están dando vuelta ahí arriba de la mesa, pero que usted mismo le dio una entrevista de prensa, decía que en la zona el estándar de prueba que se pide es distinto al del resto del país. En fin, pero entonces parece que no es tan normal la cosa. No, si la cosa no es normal, yo no voy a negar que existe, yo lo he dicho en todos los tonos. Hay terrorismo en la Araucanía, no lo voy a decir como los intendentes anteriores que dicen que no había terrorismo en la Araucanía, pero tampoco voy a ser de esos que dicen que hay un terrorismo generalizado en la región. No. El terrorismo existe en lugares determinados y respecto de hechos determinados. Ahora, está concentrado, pero las acciones se están realizando cada vez en más lugares de la región. No, al revés. Yo tengo el último informe de Carabineros en que se ha ido cercando y cada vez... No lo hizo Smith, ¿no? No lo hizo Smith, ¿no? No, está bien hecho, pero está más concentrado, está más focalizado. Porque la gente, en general, no solamente el 63% que votó por Piñera, sino muchos de los que votaron por los otros candidatos también, no quieren seguir en esto. Hay una última encuesta bien hecha hace un año atrás, que la encargó la multigremial, en que te dice que el 70 y tantos % de la región quiere tranquilidad, quiere paz, quiere poder desarrollarse, hacer lo mismo que hacen los chilenos. Yo creo que no es necesario hacer un estudio para saber eso, digamos. Pero ¿cuántas personas participan de estos grupos violentos? Tú dices cada vez se está acotando más según los informes serios. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas comunidades, o cuántos lugares, o cuántas personas? ¿De qué tamaño es? Es que yo creo que hay que ir. Hay un grupo que es la CAM y otro que es Temuco-Icui, digamos. Pero la CAM ha tenido sus derivadas, tiene otros grupos. Sí, que se han ido escindiendo. Sí. Pero la CAM no es un grupo numeroso, un grupo más pequeño. No te podría decir cuánto es el número de ellos, pero son pequeños, que tienen una preparación, un entrenamiento
material, físico y ideológico muy distinto a lo que tiene la gente de la Temucuicui, que están radicados en la parte de Ercilla. Cuando hablamos poco en la CAM, hablamos de 10, de 100, de 1000. No, serán 100. Ya. Sí, 100 personas. Pero también hay gente que se ha escindido de la CAM, digamos, hacia grupos más violentos y otros hacia grupos más pacíficos. Tú tienes el alcalde de Renaico, Juan Carlos Jurinao, fue uno de los fundadores de la CAM. Y hoy día una persona absolutamente integrada. En ese modelo, Luis Mayol, intendente de la Araucanía, ¿ustedes se plantean el escenario de hacer una, perdón la analogía, pero algo un poco lo de Colombia y la FARC, valga la analogía porque son otra instancia, otro contexto, otra dimensión, otro todo? Me refiero a que grupos que han estado en las armas pasen a sentarse a la mesa y a conversar, y que haya intentos de diálogo y que ellos se comprometan a dejar los actos violentos, la quema de camiones, de fundos, etcétera, de lado. ¿O esa gente está al margen de la ley y ustedes con ellos no conversan? Yo creo que es totalmente distinto. Esto está, como te digo, muy focalizado y son grupos muy pequeños. Y la idea es dialogar con todo el mundo, salvo con aquellos que están al margen de la ley. Nosotros no podemos dialogar con gente que está al margen de la ley, a no ser que ellos hagan un acto, un compromiso, claro, qué sé yo, de abandonarlo. Sí, claro, bueno, yo creo que cualquier persona que está al margen de la ley y que hace un voto, digamos, de que va a cumplir con todas las normas del Estado de Derecho y se somete a ellas. Obviamente, si nosotros lo que queremos es que la Araucanía se integre al resto del país en todo lo que es lo productivo, el crecimiento. Hoy día es como una zona que está un poquito aparte. ¿Cómo espera usted, además de las modificaciones a la ley antiterrorista, cómo espera usted que se puedan conseguir pruebas cuando ya ha presentado usted 2 querellas por ataques desde que asumió, pero pensando en el trabajo de Carabineros, ¿de qué manera se puede mejorar el trabajo de Carabineros en el contexto de lo que fue la Operación Huracán, para que consigan pruebas reales cuando hay atentados y que se pueda encontrar realmente a los responsables? Porque todas las autoridades parecen saber quiénes son los responsables. Sí, efectivamente, Consuelo, de toda la razón. La labor investigativa de las policías hoy día es muy mala. Y eso están conscientes ellos mismos, que hay muchos déficits, y el presidente lo ha dicho, que una de sus tareas principales es reestructurar todo lo que es la parte investigativa de las policías. Hay que separar a Carabineros de investigaciones. Investigaciones es una labor de investigación muy buena, para eso han estudiado muchos años. Y la labor de prevención de Carabineros también es buena, pero que hoy día están mezcladas las cosas. Uno de repente recibe un informe de una investigación, uno de Carabineros y otro de la policía, respecto a un mismo hecho, y a veces no son iguales. ¿Les ha pasado? No, pero dentro de las conversaciones que he tenido, porque me he juntado mucho con los jefes de las policías ahora para ir viendo cómo resolvemos esto. Mira, sale algo en el diario que dije el otro día. La mejor labor de Carabineros, ¿no es cierto?, es el patrullaje. Por Dios que nos sentíamos tranquilos nosotros, por lo menos cuando éramos chicos, cuando veíamos pasar el furgón de Carabineros en forma permanente por nuestro barrio, por nuestro camino al campo, qué sé yo. Hoy día tienen pocos medios. Yo estuve en un retén de Carabineros que había 15 carabineros, lo habían aumentado al doble, pero tienen los 2 mismos furgones de hace 4 años. Entonces, ahí vamos a mejorar los medios, y también lo que dijo el presidente, medios tecnológicos. Tendríamos que tener drones, cosas de ese tipo que en otros países tienen de visión nocturna, porque generalmente los atentados son en la noche. Entonces, asaltan un camión en la ruta, no sé, el otro día entre Curacautín y Victoria, lo bajan al camionero, le queman el camión y los tipos arrancan, pero cuando llega Carabineros o investigación, aunque lleguen a los 15 o 20 minutos, es imposible. Pero si tú tienes ese otro tipo de medios, que son algunos que también se están empleando ya para el tema del narcotráfico y que se van a emplear, podemos ir mejorando las técnicas investigativas. En este minuto ustedes en la Araucanía ni siquiera tienen oficina de inteligencia ya de Carabineros, ¿verdad? En este momento sí, por toda la ¿cómo se llama?, reestructuración que hay de Carabineros, pero me imagino que ya muy pronto lo vamos a tener. Los problemas sociales, Luis Mayol, se habla, y generalmente me imagino que está acostumbrado a que buena parte de las entrevistas son con los temas de cómo se enfrenta la inteligencia, la violencia, en fin, pero los temas sociales, que también son de además de larga data y de mucha profundidad allí, ¿cuáles son los planes que tienen? Mira, parto enganchando lo que dijiste primero. Hoy día tenemos que cambiar la imagen de la Araucanía.
Cuando se habla de la Araucanía, toda la gente piensa que del conflicto mapuche, mal llamado mapuche, porque no es un conflicto del pueblo mapuche, es de un sector muy minoritario del pueblo mapuche. El resto quiere hacer lo mismo que hacemos nosotros, emprender, desarrollarse, ¿no es cierto? Y tenemos que cambiar la imagen para que la gente se encante y vaya a invertir. Hay un potencial tremendo en lo que es la agricultura. Bueno, yo tengo el corazoncito muy puesto ahí, pero me he dado cuenta que es una zona que tiene una ventaja comparativa y competitiva respecto de la agricultura fantástica y del turismo. ¿Ah? Las otras cosas también se pueden hacer, una industria también se puede instalar allá, pero no tiene ninguna ventaja en ponerse en Concepción, qué sé yo, en Valdivia. Pero en la agricultura hay un potencial tremendo, es una zona muy grande, muy rica. Yo pongo un ejemplo, se lo pongo a la gente allá. ¿Cómo va a ser posible que hoy día en las exportaciones frutícolas del boom están las cerezas, que lleguen hasta la 8ª región y después se salten hasta la región de los ríos? ¿Ah? Llegan hasta la 8ª. En la 9ª región hay 80 hectáreas. En la región de los ríos y los lagos ya hay 15 millones de plantas mandadas a hacer para plantar. 10.000 hectáreas. ¿Eh? Y en la Araucanía no pasa nada. Entonces, ¿por qué 10.000 hectáreas y hay 80 en la Araucanía? Hay 80 en la Araucanía. Entonces, no puede ser, pues si eso, ¿por qué? La tierra es peor que la de los ríos, el clima es distinto. Cuando sabemos que con el cambio climático, lo que dicen los técnicos, se está corriendo cada 10 años 100 kilómetros hacia el sur la zona frutícola. ¿Y eso por qué? ¿Es por miedo a la violencia o es por miedo a que a uno le compren la tierra finalmente y se la den a una comunidad? La ocupación de tierras. Hay inestabilidad incluso en la tenencia de la tierra. No solo que te hagan un acto violento cuando es tuya, sino que no está claro si es tuya o para algunos. Pero también uno se preguntaría por qué las propias comunidades no plantan ellos cerezo. Bueno, es que hay también algo que tenemos que cambiar en la ley indígena del año 92. Lo que pasa es que todavía es considerado la tenencia de la tierra indígena como se considera casi incapaces de relativo ante la ley. O sea, no pueden vender, no pueden hipotecar, no pueden hacer nada de eso. Pero eso es una de las cosas. ¿Protegerlos de los abusos que se han cometido? Eso fue en el año 30. Por el año 29, cuando se terminó esto, se les permitió. Hubo abuso, sí. ¿Ya? Y después se terminó. Después, en el gobierno militar, se autorizó la disolución de comunidades. Y luego la ley indígena de nuevo se estableció. Pero es que yo creo que han cambiado mucho las cosas y tampoco puede ser una cosa así abierta, ¿ya? Partamos, como digo yo, que puedan arrendar. ¿Ah? Hay casi 200.000 hectáreas que se han entregado en los últimos años, de acuerdo a esta ley. Y hay 500.000 que vienen de antes, ¿ya? O sea, hay 700.000 hectáreas en la Araucanía que son productivas, con las cuales se podría hacer muchas cosas. Entonces, yo lo que pretendo hacer es encadenamientos productivos con empresas. Ya Juan Sutil está haciendo algo que lo fui a ver el otro día con unas comunidades, la comunidad Brasil, que eran comunidades que vienen de la Temucuicui, ¿ah? Y que están encantadas le está yendo muy bien con los berries, ¿ah? Y con otras cosas que están haciendo. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Podemos encantar empresas, pero ellas necesitan un mínimo de certeza jurídica, ¿ah? Para poder asociarse, si no estamos haciendo que les compren ni nada. Y eso tenemos que lograr que se haga. Hay mucho pequeño productor que no es mapuche. Fíjate que en la Araucanía siempre uno piensa que es una zona absolutamente mapuche, pero el 32% se considera total o parcialmente mapuche. El resto no lo es. Y son agricultores, gente que se dedica a otras cosas. Entonces, tenemos que integrar a todo el mundo y hacer que se metan en el circuito productivo. ¿Has visto voluntad? Porque esto tiene mucho que ver con voluntades de personas. Oye, pero es lo que sienten. Yo me estoy juntando con los grupos mapuches que están en eso. ¿Y qué es lo que ha faltado hasta ahora? Me imagino que el anterior intendente también. ¿No? Ya, entonces, pero es que ¿qué va a cambiar? Es que yo creo en el sistema, pero resulta que cuando tú no crees en el sistema productivo con los privados... Pues, esa es la diferencia de tu juicio. Uno es hacerlo por necesidad y otro por convicción. ¿Ya? Yo estoy convencido. Y también, el pueblo mapuche es muy emprendedor. ¿Ah? Ahora, es comunitario para las cosas religiosas, culturales, pero es individualista en lo productivo. ¿Ah? Esa es su cultura. Es su cultura, sí, así. Ya. Entonces, eso hay que reencantarlo, hay que hacer encadenamientos productivos. Mira, con INDAP se puede hacer. La CONADI hay que crearle un departamento, digamos, que vaya ahora a eso, a hacerlo productivo. ¿Cómo puede ser que el 60% de las tierras que se han entregado, que son productivas, no tienen una habitación para que viva la persona? El 65% de la gente que le han entregado tierras no viven donde les se las entregaron. No hay caminos, no hay luz eléctrica y no hay ningún apoyo productivo, no hay ninguna capacitación. Entonces los primeros años sacan lo que hay, lo que quedó, ¿ah?
venden estacas, maderas, qué sé yo, pero después es lógico, si no tienen que comer, pasan de una pobreza a otra. ¿Ah? Entonces eso es lo que tenemos que arreglar. Luis Mayol, intendente de la Araucanía, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con nosotros. Encantado, un agrado. Gracias. Muchas gracias.